Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas, por Juan Luis Vadillo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3. Bueno, buenas noches a todos. Y vamos a orar para dejar este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias porque eres bueno y eres paciente para con nosotros. Te damos gracias por cómo tú estás tratando en lo personal con cada uno de nuestros corazones, con el tiempo de gracia que tú nos brindas para estar a cuenta contigo. Gracias por tus bondades. Señor, gracias por la cruz, por Cristo. Que tú abras nuestro entendimiento, Dios, que tú traigas una palabra a la cual vaya dirigida a nuestras propias vidas por medio de lo que expongamos, donde tu Espíritu Santo vivifique nuestros corazones y nos ayude por medio de tu gracia a poder llevar a cabo cada palabra que tú enseñas a nuestras vidas. Gracias, Jesús. Queremos darte a ti la gloria y la honra, Dios. Queremos pedirte que el Espíritu Santo nos enseñe en esta noche, Dios, que podamos ser fieles a tu palabra no solamente a la hora de exponerla, sino también a la hora de recibirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la carta de Judas y solamente a modo recordatorio, en cuanto a los 5 puntos del cual vamos a desglosar estos 25 versículos de esta carta para no retroceder y recordar lo que ya hemos venido diciendo. Vamos a estar exponiendo la salutación en los versículos del 1 al 2. Veremos el propósito y peligro de la apostasía y de los apóstatas en los versículos 3 y 4. Estaremos viendo del 5 al 16 con respecto a los falsos maestros y sus consecuencias. El versículo del 17 al 23 estaremos hablando de la exhortación a los creyentes como defensa de los apóstatas y por último los versículos 24 al 25 de la doxología final. Y leyendo un poco lo que veníamos viendo en el primer punto, nos encontramos aún en la salutación y una de las cosas que creo que nos tomó tiempo es poder dejar algunas de las cosas bien claras y conceptuadas, ¿no? En cuanto a que pudiera haber algún error, sobre todo en cuanto al escritor, a Judas. Y nos dice el versículo número 1 en la carta de Judas: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Entonces, una de las cosas que estuvimos tratando un poco de ver y aclarar bíblicamente es el poder ver, descubrir, ¿no? En cuanto a la propia palabra de Dios, de quién era el autor, el escritor, ¿no?
Y por medio de un error de la Reina Valera del 60, en Lucas capítulo número 6, nos está hablando de que Jacobo era hermano, Judas era hermano de Jacobo. Entonces algunos han interpretado de manera errónea que quienes escriben la carta de Judas y la carta de Jacobo o Santiago eran los apóstoles. Pero nosotros estamos viendo que no. Que en esta traducción, la que estoy usando ahora, la Nueva Biblia de las Américas o de las Américas y otras traducciones, nos dice con bastante claridad: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y si nosotros fuéramos a Lucas 6, nos está enseñando que no pone la palabra hermano. Así que era importante ver que una de las cosas que nos tomó un tiempo es ver cómo Judas, quien escribe esta carta, se considera un siervo de Jesucristo. Es decir, un siervo de su medio hermano. Él se consideraba una persona esclava de Cristo. Y la palabra esclavo, como bien dijimos, es la palabra doulos en griego, que es la palabra totalmente rendido, sujeto, subordinado a Cristo. Y cuánta humildad desprende, ¿verdad? Dijimos también que Judas, hasta que Cristo no resucitó, no creyó realmente en que Jesús era el Mesías. Durante todo el tiempo restante, con anterioridad, el tiempo precedente, siempre fue un incrédulo, al igual que los otros 3 hermanos. Pero lo que estuvimos viendo también es que en alguna manera, como Dios ha hecho con nosotros, nos enseña la palabra de Dios que hubo un poder de la regeneración del Espíritu Santo en la vida de Judas. Y él creyó en Cristo, aun cuando Cristo resucitó. Y encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, en el versículo número 14, cómo se encuentra en el aposento alto orando, esperando que Dios derramara la promesa, confiando en las palabras que Jesucristo había dicho. Pero no solamente eso, sino que vemos que él escribe una carta en contra de los hechos de los apóstatas. En vez de los hechos de los apóstoles, como escribe Lucas, más bien pudiéramos ver aquí en estos 25 versículos, hechos de los apóstatas. Y esto es curioso, ¿no? Porque él discierne lo que es el espíritu de la apostasía. Claro está que aquí han pasado más o menos unos 32 años cuando Judas está escribiendo esta carta, pero nos está hablando de un hombre que fue creciendo cada día más y más a la estatura del varón perfecto, quien es Cristo. Nos hace ver que hubo un desarrollo en la vida de Judas, al igual como debe de ver en cada uno de nosotros, donde él tuvo un crecimiento constante. Y él fue una persona usada por el Espíritu Santo para ministrarnos a nuestros días hoy y para ser uno de los 27 libros que se escriben en el Nuevo Testamento. Judas. Pero me gusta mucho cómo él enfoca siervo. Podría haber dicho soy Judas, el hermano o el medio hermano de Jesús, ¿no? Esa superioridad. Podía haberla destacado y en sí llevaría razón. Sin embargo, vemos esta humildad tras este hombre, ¿no? Judas, siervo de Jesucristo. Soy un siervo. Otra de las cosas que dijimos es que cuánto necesitamos nosotros, ¿verdad? En nuestros días seguir siendo ¿qué? Siervos. La iglesia está llena de grandes títulos, ¿verdad? La gente cada día quiere más títulos, no sé, porque ya no hay más. No sé dónde están sacando tantos títulos y está escaseando de siervos, de personas que estemos dispuestas a servirle hasta el último día de nuestras vidas. ¿Qué mayor privilegio que ese, ¿no? Que podamos servirle hasta el último día. Ese es el grandísimo privilegio que Dios nos brinda a nosotros, los cristianos. Por ello es que dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Destaca que él es el hermano de Jacobo, es decir, que Jacobo, quien es Santiago, quien escribe la carta de Santiago, es el otro medio hermano de Jesús. Y cuando hablamos de medio hermanos, aclaramos que entre ellos son hermanos, excluyendo a Jesús, pero cuando se hace referencia a Jesús se habla de medio hermanos, porque todos los hermanos fueron hermanos en sí por lo que José y María habían concebido, en este caso María, pero por José.
Pero en el caso de Jesús, José no tuvo que ver nada, ni José fue el padre de Jesús, sino que María fue concebida por el Espíritu Santo. Así que por eso es medio hermanos, por parte solamente de María. Pero ahora nos sigue diciendo el texto, avanzando en el versículo número 1, y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Pero mira cómo define ahora a los cristianos. Dice: a los y amados. Amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. No sé si alguna vez has apreciado esto en otra ocasión, en otras ocasiones cuando has estado leyendo la carta de Judas, pero te puedo asegurar que en estas tres características, estas tres calificaciones en cuanto a lo que es un cristiano, hay mucho que decir. Hay mucho contenido bíblico y en sí reconozco que he tratado de reducir lo que se podría decir y no creo que lleguemos al final del versículo, o bueno, puede ser que sí, el versículo número 1. Pero lo que nos está dejando resaltar y de manera bien clara y evidente es que Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, está aquí escribiendo a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Bueno, eso es lo que nos tocaría ahora, seguir en continuidad con lo que ya vimos en cuanto a Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Pero sin duda alguna estas tres palabras describen en cierta manera la eterna seguridad del cristiano. Es un versículo sumamente rico, pero si hay un versículo en sí, o uno de ellos, que pudiera expresar de manera tan breve, tan reducida en su contexto, en medio de un solo versículo, la garantía de la seguridad de un cristiano, este es uno de ellos. Y vamos a ver el porqué, desarrollándolo. Aquí es verdad que Judas no nombra a los destinatarios de su carta, pero sin embargo sí que los describe. Nota que Judas no nombra a los destinatarios de su carta, pero aquí está describiendo a los destinatarios. ¿Y de qué manera tan majestuosa está describiendo a los destinatarios desconocidos? Son gente que son llamados. Son gente que son amados en Dios Padre. Y son gente que son guardados para Jesucristo. Así que qué especial, ¿verdad? Aun cuando dijimos que no sabemos específicamente quiénes son los destinatarios, sin embargo aquí sí describe a tales destinatarios desconocidos por medio de estas tres características que nos está enseñando el versículo número 1. A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Es importante que podamos ver algo en cuanto a estas calificaciones y me gustaría empezar con lo que la Biblia nos está enseñando aquí con respecto a los llamados. Una de las cosas que podemos ver y que se traduce el pronombre aquí, el adjetivo de kletos, que se relaciona con el conocido verbo que todos conocemos muy posiblemente, kaleo, tiene que ver con llamar. Llamar afuera, llamar a uno a nuestro lado para ayudarnos. Este es un verbo famoso. Y una de las cosas que podemos ver, esta palabra es clave para describir a tales cristianos. Por eso digo que lo que nos está enseñando aquí es a los llamados. Es lo que estamos viendo. Entonces lo que sí nos está enseñando aquí esta palabra y este verbo famoso que tiene que ver con gente que formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Somos llamados del mundo para estar afuera del mundo y estar viviendo con Cristo, ministrando las cosas de Cristo en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esto como que suena muy repetitivo, ¿verdad? Pero ¿cuánta verdad de estas palabras hay en ti y en mí?
honestamente, ¿cuánto de lo que estamos diciendo tú y yo creemos? Estamos, pero no somos del mundo. Tú y yo no somos del mundo. Tú y yo hemos sido comprados por Jesucristo. Y hemos sido comprados con su preciosa sangre. No pertenecemos a este lugar. Es un gran privilegio. Pertenecemos a la patria celestial. Estamos esperando a Cristo, nuestro Salvador. Y cuántos beneficios, ¿verdad? Las personas que quieren estar aquí en este mundo y afincarse aquí en este mundo, afianzarse, simplemente podemos decir son hombres necios o mujeres necias, insensatas, insensatos. Porque dice que el mundo pasa. El mundo está pasando. Nada más que tiene que ver un poco de manera cronológica, a modo personal, los años que tú y yo tenemos. Cuéntalo, aunque sea joven, van pasando rápido. Y cada vez más rápido. Pero el mundo está pasando. Y esta es una palabra clave para describir a los cristianos. Y aquí Judas está transmitiendo la idea de ser escogido o de ser seleccionado. Esto es ser escogido, a los llamados, ¿verdad? O ser seleccionado. No son todos. Solamente son a los llamados. Y esto es algo muy especial. Es Dios quien ha llamado a los creyentes hacia Él. Él ha sido quien los ha apartado. Él ha sido quien nos ha escogido como hijos. Él es el asunto, ¿verdad? Nosotros no entendemos muchas cosas, pero Él es el asunto. Nosotros podemos ver que tras nuestra propia vida, tras nuestros propios años, el otro día hablamos un poco de esto, hoy podemos conocer algo de lo que inclusive antes de conocer a Cristo, podemos recordar algunas de las anécdotas o situaciones y poder concluir que ahora sí entendemos que Dios estaba. En aquel tiempo no lo sabíamos, ni había cómo saberlo. Pero hoy a nuestros días, en lo que estamos conociendo a Cristo y en lo que venimos caminando con Cristo, sabemos que Dios estaba involucrado en todos los asuntos, que Dios ha sido un Dios de infinita misericordia, que Dios ha tenido puesta su mano sobre muchos de nosotros. Es más, si hoy estamos aquí todos, es que lo ha tenido sobre todos los que estamos aquí. Esa es una gran verdad, sin duda alguna. Así que Judas no está hablando aquí sobre una invitación general, y esto es algo que quiero aclararlo porque es lo que nos está enseñando su contexto. Tenemos que descartar la idea de que Judas esté hablando aquí a modo general a todos los pecadores. No está haciendo eso Judas. Por eso es importante que prestemos atención. Es solamente a los llamados. Solo y exclusivamente. Es lo que nos está enseñando el texto. Amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Así que Judas no está hablando aquí sobre una invitación general de Dios a los pecadores, como por ejemplo dice en muchos versículos. Isaías 45, versículo número 22, dice: vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Bueno, a esto no se hace referencia en Judas. Esta invitación a todos los pecadores no es exactamente la referencia que Judas nos está haciendo aquí, en esta salutación. Ezequiel capítulo 33, versículo número 11. Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos y viva, porque han de morir, oh casa de Israel. Judas no hace referencia a esta gente. Quiero destacar esto porque si hay algo que nosotros debemos de apreciar, es quienes estamos incluidos en este llamamiento santo. ¿Sabes?
muchas de las veces tú y yo no valoramos esta inclusión que Dios ha tenido para con nosotros a través de Cristo. O cuando vemos esto como algo grandioso, nos consideramos que no somos merecedores. Y en cierta manera no somos merecedores. Pero porque es por gracia y es a través de Cristo, sí que es eficaz en nosotros. ¿Qué ocurriría y cómo cambiaría el asunto si tú y yo nos viéramos como vamos a enseñar en esta noche que debemos de vernos? Porque es lo que nos toca el texto. Es lo que nos está enseñando el texto. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 1, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Tampoco hace referencia a estos llamados. Es otra cosa que debemos de descartar. O un poco más adelante, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Tampoco hace referencia a ese tipo de personas. Judas va más allá, donde tú y yo debemos de situarnos y debemos de valorar y apreciar, donde debemos de encontrarnos. ¿Quiénes son estos llamados? Y eso creo que es muy importante. Dice en Mateo capítulo 11, versículo número 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tampoco son estos los llamados. Es una invitación general, es el evangelio proclamado de manera general, es una salvación general anunciada por el evangelio de manera generalizada, pero no es a lo que hace referencia Judas. Y más aún cuando va a tratar con los apóstatas. Por eso estos destinatarios, ¿verdad?, aunque no sabemos quiénes eran, sí podemos ver en qué grado de madurez estaban viviendo. Es como lo describe aquí Judas, como algo en gran estima, como hombres formados, hombres maduros, hombres crecidos en Cristo, hombres con entendimiento bíblico. Estos son estos llamados. En Apocalipsis capítulo 22, versículo número 17 dice que el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Tampoco son estos llamados. Todas estas invitaciones son bíblicas y son para el pueblo que no conoce a Dios, pero para que puedan conocer a Dios por medio de esta exposición, por medio del Evangelio. Es el anuncio del Evangelio, para que puedan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es algo muy bueno. Pero no es a lo que está haciendo alusión aquí Judas. Y es necesario que esto lo separemos, porque si no, lo mezclaremos y no estaremos teniendo una buena exégesis. Y como siempre decimos, si no tenemos una buena exégesis, vamos a tener una mala aplicación. Estos son llamados que a menudo se ignoran y se rechazan. Más bien, lo que nos está enseñando aquí Judas, el escritor, está hablando del llamado especial, de ese llamado interno de Dios que despierta la voluntad humana e imparte la vida de Dios. Estos son los llamados, los que Dios de manera soberana, y es este atributo, vamos a tocar un poco, el de la soberanía de Dios, toca la voluntad de los hombres muertos en delitos y pecados. Pero Dios implanta una vida donde hay mortandad, para que ellos puedan responder a Dios, donde Dios de manera soberana interviene y los salva. Esto nunca lo va a hacer Dios, quiero aclarar esto, aunque Dios es soberano, sin la responsabilidad del hombre.
El hombre tiene su responsabilidad, pero aquí estos llamados tienen que ver con una involucración de Dios como Dios soberano, despertando a hombres, escogiendo y llamando a hombres de manera personal, llamados santos escogidos por Dios. Es un llamado interno que Dios está haciendo aquí y que Judas nos está enseñando. Este llamado habla de quienes estuvieron muertos y el despertar de Dios les hizo aceptar por la fe a Jesucristo. Estuvieron muertos, pero el despertar de Dios le hizo aceptar por la fe a Jesucristo. Estos son los llamados que nos está hablando aquí Judas. Es un grupo de personas muy apreciado en las Escrituras. Dice en Efesios, capítulo número 1, versículo número 4. Efesios capítulo número 1, versículo número 4. Y el apóstol Pablo nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es importante ver lo que Pablo nos dice y a lo cual hace referencia. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es una elección en Cristo, pero desde antes de la fundación del mundo. Es en amor. Vuelvo a reiterar que la elección no anula la responsabilidad humana bajo ningún concepto y en ninguno de los hombres de la Biblia. Creo que de manera magistral pudiéramos decir en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16, en el versículo número 14, creo que es un versículo que lo expresa con bastante claridad y sin ningún tipo de duda. Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, nos relata lo siguiente: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor dice que abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Nota lo que dice este texto? Hay una mujer entre medio de alguien quienes están predicando. Dice que Dios abre el corazón de esta mujer para que esta mujer pueda entender el mensaje. Ella no ha hecho nada. Cuando esta mujer entiende el mensaje, sin lugar a duda, esta mujer se va a arrepentir. En Efesios capítulo 2, versículo número 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Igual tú has pasado esto muchas veces de largo leyéndolo y no sé si lo has entendido bien, pero vamos a volver a leerlo. Aun cuando estábamos como muertos en Cristo, en nuestros delitos, perdón. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿qué acontece? Dice que alguien nos da, ¿qué? Vida. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y el único, el dador de la vida, ¿verdad?, es quien transmite y nos da vida. Y aquella mortandad que hay en nosotros, hay una vivificación para no solamente despertarnos, sino dar respuesta o responder al mensaje del Evangelio. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto ha sido con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados.
Si lo piensas bien, es algo tremendo, es algo muy especial. Si tú y yo formamos parte de uno de esos llamados, de lo que nos está hablando aquí Judas, de esos amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. A esto se refirió Cristo cuando dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Cuando la Biblia dice ninguno, es ninguno. Entonces estos llamados, ¿cómo han podido ir al Padre? ¿O cómo han podido ir a Cristo? Bueno, porque el Padre los ha enviado. Porque Dios ha intervenido. Si algo hay que debemos de resaltar aquí es una obra precedente de Dios en nosotros. Antes de que tú y yo podamos responder, Dios ha intervenido. Si Dios no interviniera, tu respuesta y la mía sería simplemente aborrecer. ¿Y aborrecer a quién? A Dios. Pero porque Dios implanta vida cuando estamos muertos en nuestros delitos, es que podemos no solamente despertarnos, sino responder al mensaje del Evangelio. Dice en Juan capítulo número 6, versículo número 44. Juan capítulo 6, versículo número 44. Dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Igualmente estamos viendo la misma cosa. Podemos leer inclusive en el versículo número 65. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Así que ese llamado del Padre es una intervención del Padre para llevarnos al Hijo. Él interviene, es un llamado de Dios. No podemos excluir a Dios de este llamado, porque es Dios quien nos está llamando, es Dios Padre. Dice en el libro de Romanos, capítulo número 9, es un pasaje famoso y que creo que pudiera aclarar algunas dudas si las hay, que no es mejor como la propia palabra de Dios. Romanos capítulo número 9, versículo número 11 al 13, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Aquí pudiéramos ver un perfil de este llamado soberano de Dios. Pudiéramos poder tener una idea algo más clara de lo que venimos viendo, de lo que es este llamado de Dios, a estos llamados que hace alusión Judas, donde es Dios quien ha intervenido de manera soberana y es Dios quien ha implantado una vida donde había mortandad. Y Dios ha escogido de manera soberana. Eso es lo que nos está hablando de Jacob y Esaú. ¿Y cuando ha escogido? Ni siquiera ha hecho bien y ni siquiera ha hecho ¿qué? Para que no fuera por las obras. Sin embargo, Dios ha escogido, Dios ha intervenido. Es lo que nos está enseñando este pasaje.
en el caso de Jacob y Esaú. Y el apóstol Pablo también se refirió a este llamado eficaz de los creyentes cuando escribió a Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 9. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 9. Dice que Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y mira esta connotación, desde la eternidad. Ninguno podemos explicar esto. Podemos tener una idea, podemos agrupar ciertos pasajes, algunos ejemplos, y podemos más o menos acomodar o asimilar lo que nos está enseñando este pasaje. Pero la verdad, lo que nos dice el pasaje de manera contundente es que Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento que es un llamamiento santo. Excluye todas nuestras obras. Nuevamente, no según nuestras obras, sino lo que prevalece y lo que hace énfasis es según su propósito. Entonces, el llamamiento santo, que no tiene que ver con nuestras obras y es un llamamiento de Dios para con nosotros conforme a su santidad, es con un objetivo que tiene un propósito. Dice que según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo. Pero esta gracia que nos fue dada en Cristo, resulta que tenemos un problema. Nos dice que esto es la eternidad pasada. Ahora encájalo ahí atrás, a ver si puede. Pero esta es la verdad de lo que nos enseña. Hay tantas cosas que pasamos muy por arriba. Y pasamos a veces muy por arriba y explicando las cosas tan sencillamente a todo el mundo porque no las estamos entendiendo, porque no apreciamos la profundidad del privilegio que Dios nos está otorgando. Por eso a veces tenemos tantas preguntas, o sea, tanta respuesta a las preguntas, porque ni siquiera las estamos entendiendo nosotros. Y concluimos que de manera como hemos escuchado, o como yo pienso y creo. Claro, no puedo aclarar o no puedo responder algo que yo mismo pudiera tener dudas, que como Dios me va a escoger a mí, ese llamamiento cómo va a ser algo soberano en mí, Dios se ha fijado. Sí, eso es lo que dice Judas. Dios se ha fijado en ti y en mí, eso es lo que está diciendo a esos llamados. No es a un grupo de personas que se está evangelizando, se habla del evangelio y se le dice a todos los que tengan hambre, venid a mí, a todos los que tengan sed. No es ese llamamiento, no es el que está hablando de ese llamamiento. Es un llamamiento santo. Es un llamamiento junto con la gracia y el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya hay una gracia dada en Cristo antes de que tú y yo naciéramos y antes de que el mundo fuese creado. En la mente de la eternidad pasada de Dios. No llegamos ahí. Pero esto es lo que Dios quiere que tú y yo cuanto menos tengamos y reparemos un poco en estas grandes verdades. Y no veamos las cosas tan fáciles y demos explicación tan sencillamente a cualquiera. Cosas que ni nosotros mismos las estamos entendiendo. Y vuelvo a reiterar, porque no las creemos como nos la está enseñando la Biblia. Porque tenemos el prejuicio de, como hemos dicho en otras ocasiones, de sentar a Dios en el banquillo de los acusados y decir, Dios, ¿por qué tú lo has hecho con este y con este no? Ese es el problema nuestro, que somos más justos que Dios. Dios es el acusado y nosotros somos los jueces. A veces es así. Pues eso es lo que Dios dice. A Jacob amé y a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Ahora acuéstate como quieras, pensando lo que tú quieras.
Eso es lo que nos está enseñando y eso es lo que Judas está aquí sobresaltando. Estos son los llamados que veremos de manera apreciante en la introducción de la segunda parte en cuanto a los apóstatas. No eran cualquiera, son estos llamados. Eran hombres preparados que entendieron esa elección de Dios para con sus vidas. En el libro de Romanos, capítulo número 8, en el versículo número 30, dice en el versículo número 30, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Pero el asunto no inicia con a los que llamó. El asunto en el versículo número 30 dice, a los que predestinó. Si llamar es algo que Dios hace precedentemente, con anterioridad, a quien vaya a llamar o a quien haya llamado, la predestinación todavía se anticipa a ese llamado. Y nuevamente es un texto que pudiéramos leer, y hemos leído sin lugar a duda, pero no sé si lo hemos entendido. A veces como que tenemos miedo de entenderlo como realmente nos lo está enseñando Dios. Se nos es más fácil estar en sintonía con la mayoría. No siempre la mayoría tiene razón. Recuerda lo que Jesucristo mismo nos enseña, que no son los muchos los que se salvan. A veces vamos por grupos, ¿verdad? Es como por las votaciones. Quienes más son los que alzan la voz, o quienes más son los que piensan una cosa o dicen cualquier cosa, bueno, pues estos son los que deben de llevar razón. Bueno, en algunos casos sí y en otros no. Y a veces por no ser de esos de la minoría, nos quedamos fuera de la verdadera interpretación. No son los muchos los que se salvan, son los pocos. No siempre la mayoría lleva razón. No lo olvides, recuérdalo. No siempre. La raza humana se resiste a la voluntad de Dios, pero Él es quien ha decidido atraer a muchos a sí mismo por una gracia que la propia palabra llama que es una gracia soberana. Aun cuando la mayoría en este mundo se resiste a acudir a Dios, Él ha decidido atraer a muchos a sí mismo por su gracia soberana. Porque Él es un Dios soberano. Y vuelvo a reiterar, la responsabilidad de cada quien de los hombres en el planeta Tierra no se puede divorciar o no se puede desvincular de lo que es la soberanía de Dios. Jamás. Lo que estamos diciendo es que Dios aquí está interviniendo. Y esto como que nos asusta, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios puede intervenir antes que yo le diga o antes de que yo responda? Soy yo el que responde, soy yo el que hace, ¿sí? Queremos aparecer nosotros antes que Dios. No, es Dios. Y literalmente dice que la salvación viene ¿de quién? De Dios. Y si la salvación no es 100% de Dios, es que tú no has sido salvo todavía. Así de sencillo. Entonces yo en esa salvación no me he arrepentido para ser salvo, por supuesto que sí. Pero nota lo que dice el texto, la salvación viene ¿de quién? De Dios. 100%. Él ha decidido salvarnos. Él ha decidido implantar vida donde había mortandad. Él es quien ha tomado esa iniciativa. Él ha decidido atraer a muchos a sí mismo por medio de su gracia soberana. Es Él y solamente Él. Por eso cuando tú y yo llegamos a Cristo, ¿cómo no le vamos a dar todo lo que somos a Cristo? ¿Cómo es posible que tú y yo estemos en Cristo entendiendo esta gracia que no la entenderemos nunca en su totalidad y estemos pensando en otras cosas? Por eso siempre digo, y el otro día hablaba con una persona,
¿Tú estás seguro que fuiste salvo? Con lo que me dices y en cuanto a tus planes y lo que te preocupa, no me encaja. Te digo la verdad, no me encaja. No lo puedo encajar. ¿Seguro? Muchas de las veces, y a veces de manera un poco coloquial entre nosotros, se suele decir la pregunta, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los elegidos? Como que queremos hacer dos grupos, ¿verdad? Y siempre es para poder culpar otra vez a Dios. Volvemos a poner nuevamente a Dios en el banquillo de los acusados. Nosotros nos ponemos los trajes de jueces y preguntamos, ¿quiénes son los elegidos? ¿Quién ha elegido Dios? Bueno, tú y yo no tenemos respuesta para eso. Pero dice en Mateo capítulo número 22, versículo número 14, algo muy curioso. Y dice lo siguiente, porque muchos son llamados, pero pocos son ¿qué? Elegidos. Entonces, si pudiéramos responder ahora un poco más, con más peso a esta pregunta, ¿quiénes son los elegidos? Sin lugar a duda, la mejor respuesta sería quienes responden a su llamado. Si muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿quiénes son entonces los escogidos? Bueno, los que están respondiendo a su llamado. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. De modo que los escogidos son quienes responden al llamado de Dios. Como leí antes una cita de C.S. Lewis, un reconocido escritor inglés, y decía algo muy curioso. Dice, en última instancia, solo hay dos tipos de personas. Los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dirá al fin, hágase tu voluntad. No sé si lo hemos entendido. ¿Lo hemos entendido? Él decía, al fin y al cabo solamente hay dos tipos de personas. Aquellos quienes dicen al fin de sus días, hágase tu voluntad, hablando en este caso con respecto a Dios, los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos quienes Dios dirá al fin, hágase tu voluntad, lo que tú has querido, que se haga lo que tú has querido, que se haga lo que tú quieres, sigue haciendo lo que tú quieres. ¿Sabes? El peor castigo que pudiera ocurrirte a ti y a mí es que Dios nos dejara hacer lo que nosotros quisiéramos. Peor juicio que este en vida no encontramos. Si Dios te deja a ti y a mí hacer lo que queramos, tenemos un serio problema. Eso es un juicio de Dios. Si no hay más una disciplina, si no hay más un trato de Dios, si no hay más una exhortación de Dios, si Dios no está tratando más con nuestras vidas y perseveramos en nuestro pecado y en resistir continuamente al Espíritu Santo, muy posiblemente pudiéramos estar en un punto, ojalá no, en que ya Dios nos haya dejado y entonces el peor castigo que pudiera ocurrir en la vida del ser humano es que Dios le deja hacer lo que ese ser humano quiere hacer. Que se haga entonces tu voluntad, como decía C.S. Lewis. Y tú y yo tenemos un grandísimo privilegio, todavía. Entonces lo que nos está enseñando aquí Judas en cuanto a los llamados, está hablándonos quienes son llamados de manera soberana por la gracia de Dios. Dios ha intervenido. Si tú leyeras la Biblia, no deberías de tener tanto problema con esto. Solamente en Génesis. Yo pensaba antes, si tú lees el libro de Génesis y llega al capítulo número 6, donde Dios decide mandar un diluvio y destruir y anegar todo el mundo en agua, pero sin embargo dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y algunos dicen, no era un hombre de Dios, ¿sí? ¿Seguro?
Dios lo escogió. Tuve después lo que Noé hizo y no creo que tenga el concepto tan bueno como ese gran hombre de Dios. Desde el principio. Y sigues leyendo la Biblia y te vas a Génesis capítulo número 12 y encuentras el llamado de Abraham. Dios resulta que llama a un hombre que es un idólatra. ¿O no? Un verdadero idólatra, sirviendo a dioses paganos. Sin embargo, Dios le llama. Esto es lo que estamos viendo. A los llamados. Entonces no deberíamos de tener tanto problema con esto. Yo creo que más bien una cuestión de falta de leer la Biblia o de recordar algunos pasajes. Y resulta que es el hombre que Dios usa, ¿verdad?, para constituir por medio del Hijo de la promesa lo que es el pueblo escogido de Dios, la nación de Israel, el padre de la fe. Un hombre que era un idólatra, sin embargo es Dios quien le llama. Y no le llama cuando Abraham está en el momento de su auge, sirviendo, entendiendo las cosas de Dios. No, le está llamando cuando es un verdadero idólatra, está totalmente en contra de Dios, pero Dios le está llamando. Eso se llama soberanía ¿de quién? De Dios. ¿Cómo lo ha hecho contigo y conmigo? De la misma manera. De la misma manera. ¿Y qué es lo que hemos visto en Jacob y Esaú? No habían hecho ni mal ni bien. Y sin embargo vemos que Dios interviene. Y literalmente dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Sabes cuántas interpretaciones se le ha dado a ese texto? Cuando es tan fácil y tan sencillo, solamente hay que leer el texto. A Jacob amó y a Esaú ¿qué? Lo aborreció. Pero nosotros conceptuamos las cosas a veces de manera errónea. Hacemos prejuicios o queremos ser más sabios que Dios. Amados, dice el segundo punto, en Dios Padre. No podemos desvincular. Si Judas nos está hablando que lo primero son estos llamados a los llamados, nos sigue hablando de estos llamados que son amados, ¿verdad? Nos sigue hablando del mismo grupo, en Dios Padre. Ahora tenemos ya los llamados y ahora nos dice que son amados en Dios Padre. Entonces vemos que el plan de salvación y su cumplimiento vienen totalmente de Dios, quien no solo es Padre en el sentido de creación y origen de todo lo que existe, sino también de Dios, nuestro Salvador. Ahora es verdad que cada uno de los cristianos que hemos sido llamados por Dios, cada quien de los cristianos somos amados por Dios Padre. No solamente hemos sido llamados, sino que somos amados por Dios Padre. Y ese llamamiento se vincula con el amor de Dios Padre. No solamente nos da el privilegio de ese llamamiento soberano de Dios, sino que ahora dice que Dios es quien nos está amando en base a ese llamamiento. Nos ha llamado para amarnos con un amor de Dios. Hemos respondido, por tanto, a su llamado. Y Dios nos ha amado de pura gracia. No por lo que había en nosotros, sino que Dios nos ha amado, nos ama de pura gracia. En nosotros no había nada bueno que lo atrajese a Dios. Y pensaba un texto donde creo que lo explica muy bien el mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo número 1, Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 26. Versículo número 26 de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 1, 26, dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento.
No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que es, para anular lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. Y tú y yo podemos ver literalmente lo que nos está enseñando este pasaje. Eso es lo que ha hecho con muchos de nosotros. Es más, yo diría con cada quien que ha sido salvado. Tú notas y te detienes en este pasaje y lo lees con tranquilidad y verás que todo cuanto Dios hace en cuanto a cambios, los hace Dios mismo. De lo que no somos, hace siempre algo. De lo que dicen que no valemos, Dios nos da un valor. Dios siempre ha escogido lo que todos rechazarían. Entonces ese llamado y ese amor es en base a lo que Dios es soberanamente en su carácter y no por el valor que nosotros en sí tenemos. No hay nada, absolutamente nada en nosotros que haya podido atraer a Cristo. Por eso es un acto soberano. Nada, absolutamente nada en ti y en mí que pudiéramos haber atraído a Cristo hacia nuestras propias vidas. No es ese el asunto es lo que Dios ha iniciado, lo ha iniciado de manera soberana, precedentemente, antes de que tú y yo respondamos. Dios ha intervenido, Él ha decidido llamarte con un llamamiento santo. No siendo por obra, sino para que prevalezca su propósito. Y una gracia que ha sido dada en Cristo desde la eternidad pasada. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Incluso en nuestra rebeldía, Dios nos ha escogido para que fuésemos sus hijos y beneficiarios de lo que es la muerte de Cristo. Inclusive en nuestras rebeliones, Dios nos ha escogido para que nosotros fuésemos beneficiarios de la muerte de Cristo. Y ahí tenemos diferentes textos. Romanos capítulo 5, versículo número 8, creo que es un texto que habla bastante claro de lo que venimos diciendo, y literalmente nos enseña el versículo número 8 y dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo muere por nosotros, deja claro la palabra de Dios que aún éramos, ¿qué? Pecadores. En que siendo aún pecadores, aún rebeldes, Cristo es quien muere por nosotros. Dice Juan 3:16, un versículo que conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Juan capítulo 13, versículo número 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaba en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Amó hasta el fin. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 10 y el versículo número 19. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación
por nuestros pecados. En esto consiste el amor. No en cuanto nosotros hemos amado a Dios. Es que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y es por causa del amor de Dios hacia nosotros. Él fue el quien nos amó a nosotros primero. Y dice que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque éramos pecadores. Y dice en el versículo número 19 del mismo capítulo, del capítulo número 4 de la primera carta de Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuevamente, Dios interviene siempre. Tú y yo somos una respuesta de una intervención ¿de quién? De Dios. Dios ha intervenido. Por eso tú y yo estamos aquí, porque Dios ha intervenido. Y para acabar de manera rápida, dice el tercer punto aquí en Judas: y guardados para Jesucristo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Hay algo importante estudiando un poco aquí en cuanto al original que sí que me gusta y creo que es algo de valor, donde en verdad el texto original dice guardados por Jesucristo. Este me gusta más, como realmente dice, guardados por, no para Jesucristo. Esto cambia todo. Guardados por Jesucristo. Y esto es algo tremendo. Debemos creer y vivir esta gran seguridad en nuestro Dios. No somos guardados para Jesucristo. Cuando la Biblia dice que somos guardados por Jesucristo, esto debe de transmitirnos seguridad, confianza. Debe de quitar tus temores y mis temores, tus miedos y mis miedos. ¿Por qué? Porque somos guardados por Jesucristo. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros pudiéramos estar afligidos? Muchos, cada vez que nos olvidamos que somos guardados por Jesucristo. Por eso es importante tener presente la palabra de Dios. Es importante que esto lo tengamos presente. Mira cómo dice en Juan capítulo número 10, versículo 27. Mira, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Igualmente, posiblemente es un texto que hemos leído, hemos oído muchas veces. Pero cuánto bien nos haría, ¿verdad?, pararnos y meditar en este pasaje. ¿Cuántos temores esto nos quitaría de nuestras vidas? ¿Cuántas preocupaciones desaparecerían de nuestras vidas? ¿Cuántas inseguridades? ¿Por qué? Porque somos guardados por Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo número 39, un poquitín más atrás. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Él no va a perder nada, y nada ni nadie las puede arrebatar de su mano. Me gusta mucho como Judas inicia su carta aclarando que los cristianos somos guardados por Cristo. Y esto tiene mucho que ver con lo que estudiaremos posteriormente. Los cristianos somos guardados por Cristo frente a las amenazas
de los engaños, de los apóstatas, de quienes quieren traer temor a nuestras vidas. No, somos guardados por Jesucristo. Romanos capítulo número 8, versículo 31. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú estás convencido de esto que hemos leído? ¿Tienes un convencimiento pleno de lo que hemos leído? Como dice el apóstol Pablo, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De verdad tú estás convencido de esto? Tú y yo estamos convencidos de esto. Que nada ni nadie nos puede separar del amor del Padre, ni siquiera la muerte. Nada. Tenemos ese convencimiento pleno como nos enseña la palabra de Dios. Y por último, un versículo en primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. Y dice el apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder ¿de quién? De Dios. Creo que la Reina Valera dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Alguien dijo, y leí, y quiero acabar con esto, que creo que también es algo muy importante. Dice que la economía de la salvación no tuvo lugar cuando el hombre pecó, ni tampoco porque iba a hacerlo, sino que nace del propósito soberano de quien determina por propia voluntad salvar al hombre que iba a ser creado. Como alguien dijo, mucho antes de que el Creador dijese, sea la luz, dijo, sea la cruz. Mucho antes de que el Creador dijese, sea la luz, ya había dicho, sea la cruz. Y esto es un detalle también muy importante. El propósito soberano de Dios para con tu vida y para con mi vida.
Bueno, hemos acabado con el versículo número 1 de Judas, donde ya hemos visto Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Amén.